buenas tardes. Pues bueno, ya estamos grabando nuestra sesión. Es nuestra penúltima sesión de este módulo 7. Estamos por concluir nuestro módulo. En la orden del día es la siguiente, ¿ok? Que es prácticamente pues lo mismo que hemos estado veniendo haciendo durante este mes. Tenemos la presentación, contenidos en propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones, ¿ok? De eso va nuestra sesión del día de hoy. Me presento para todos ustedes nuevamente, ya saben las funciones, protocolo que debemos seguir. Mi nombre es José Daniel Juárez Talpan, soy licenciado en Nuevas Modernas con la especialidad en la ciencia en inglés, soy docente desde hace 13 años, tengo 37 años de edad, tengo una maestría en estudios históricos relacionada con la evolución histórica de la lengua. Pertenezco al campo disciplinar de la comunicación aquí en Prepa C, ¿ok? Ese soy yo. El propósito de nuestra sesión es aclarar, sigue siendo el principal verbo que estamos utilizando desde el inicio del módulo, es aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante el módulo 7 por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación, para lograr la entrega en tiempo y forma del proyecto integrador y de la participación en el foro de integración. Obviamente también la parte que tiene que ver con la autoevaluación y obviamente el foro de aprendiendo, que digamos son los aspectos que debemos cubrir durante esta última semana. Pero estos dos en específico son aquellos en los cuales encontramos mayor dificultad en cuanto a llevarlos a cabo en cada uno de sus partes, ¿ok? Pues el tema es en sí la semana de integración, que como bien su nombre lo menciona, se trata de integrar todas y cada una de las cosas que hemos aprendido, no solamente en el módulo en este que estamos, en el 7, sino cosas que hemos aprendido desde el módulo 6, que en teoría ya hemos asimilado, ya las tenemos ahí en la mente y podemos emplearlas o hacer uso de ellas, pues prácticamente en cualquier momento en cuando éstas sean requeridas. Al igual que por lo menos, al igual que como cuando hablamos en español, no siempre estamos hablando en un tema en específico en cuanto a algún tema gramatical, sino nos vamos moviendo de temas gramaticales de uno al otro, ¿ok? Entonces, pues algo similar se supone que ya pueden ustedes lograr con un par de módulos trabajados. Bueno, el módulo Mi vida en otra lengua y en esta parte en específico que es la semana de integración les muestra 4 cosas a realizar, ya se las mencioné hace ratito: proyecto integrador, foro de integración, Learning Forum también es algo importante como ya lo mencioné, y la autoevaluación, ¿ok? 4 cosas de las cuales ustedes tienen que en las cuales ustedes tienen que trabajar para poder pues prácticamente ir cerrando nuestro módulo número 7. Bueno, de estas 4 cosas, las 4 cosas las vamos a charlar en este momento. Voy a iniciar con la primera, que tiene que ver con el proyecto integrador, para que ustedes tengan una idea de lo que tienen que hacer, una guía de lo que tienen que hacer, porque ha sucedido en generaciones anteriores que quizás llevaron muy bien su proceso en cuanto a actividades formativas, actividades que ustedes van haciendo semana tras semana, pero cuando llega justo el proyecto integrado, sabrá Dios qué sucede, quizás pues la confusión, no sé, las premuras, el andar corriendo de aquí para allá, sabrá Dios qué pase por ahí, pero de pronto eso que se supone que ya lograron, cuando llega el proyecto integrador, no muestran esa misma habilidad que ya habían tenido en los trabajos previos. Entonces, para evitar eso, tenemos aquí algunas sugerencias, algo que quizás les pueda a ustedes ayudar para que puedan sacar avante cada uno de los aspectos que tienen que terminar. Bueno, el proyecto integrador es la primera cosa de la cual ustedes tienen que tomar conciencia y terminarla. Digamos, es como que lo más pesado junto con el perdón, se regresó, junto con el foro de integración, que son los dos aspectos así muy, muy pesados que tienen que hacer uso de los temas gramaticales. Bueno, con el proyecto integrador, que tiene que ver con una biografía de ustedes mismos, ¿qué hacemos o qué se les recomienda que deben ustedes hacer para poder afrontar esta parte? Ok, les voy dando algunas sugerencias, espero les sean de utilidad para que ustedes puedan responder el proyecto integrador y
No solamente lean, entiendan la pregunta y escriban por escribir. Vuelvo a repetir lo que hemos venido diciendo desde el inicio del módulo. Tiene que haber concordancia gramatical. Si algo está en tal tiempo gramatical, en ese mismo tiempo gramatical se debe mantener en cuanto a su respuesta, ¿ok? If it is maybe in present, so you have to give the answer in present. If it is in past, again, you have to give the answer in past. If it is in, I don't know, maybe in present continuous, again, you have to give the answer in present continuous. I mean, you have to use the same grammar issue, which is maybe in question, so you have to use it in the answer, okay? Entonces, lo mismo que está puesto en la pregunta, lo mismo tiene que estar en la respuesta en cuanto al punto gramatical. Y sigo repitiendo esto que he venido diciendo porque en la semana anterior, si ustedes ya recibieron su nota de la actividad integradora de la semana pasada, les decía yo creo que desde el inicio que les di esa información, o más bien dicho el acercamiento a esa actividad integradora en cuanto al punto gramatical, es de la que más baja calificación suelen llegar a obtener los alumnos, sobre todo porque no identifican aspectos como el will, como el be going to y como el would like to, y tienden a responder solamente con el want, tienden a responder solamente con el going to, tienden a responder solamente con el will, sin darse cuenta que son tres: will, be going to y would like, ¿ok? Y como les decía a algunos, no sé qué sucede ahí, y me tocó, creo que fueron tres trabajos, se la pasaron respondiendo solamente con el want to. No hay concordancia y no es lo mismo decir yo voy a jugar fútbol a decir yo quiero jugar fútbol. Yo jugaré fútbol a decir yo quiero, o más bien sí, yo quiero jugar fútbol. No sé por qué respondieron con el want to, es algo muy extraño. Ahí le escribí a la persona o a las personas que me hicieron para tratar de guiarlos en lo que se necesita que coloquen en esos aspectos, ¿ok? Bueno, ¿qué necesitan hacer para con el proyecto integrador? Bueno, mi recomendación, justo como tiene abajo en el título, en el encabezado, dice analizo, identifico, consulto y respondo. Cuatro pasos que ustedes dirán, es que es mucho, mejor nomás leo y me pongo a responder. Ok, esperando que tengan buen dominio del idioma, quizás podrán lograrlo, pero si no, siguen esos cuatro pasos: analizo, identifico, consulto y respondo. Y aquí me refiero con analizar, identificar, consultar y responder. Vean, aquí enfrente tenemos 8 preguntas. Cada una de esas preguntas guarda cierta relación con su proyecto integrador, es decir, tiene estructuras similares que justo aparecen en su proyecto integrador. Recuerden que no les puedo traer la actividad integradora o el proyecto integrador aquí enfrente porque no nos es permitido, pero sí puedo traerles algo que se asemeje a ello. Okay, bueno, tengo aquí 8 preguntas. De esas 8 preguntas, varias de ellas, si no es que todas prácticamente, siguen estructuras similares que vienen en su proyecto integrado. Ahora, ¿qué necesito hacer? Justo como lo dice en el primer paso, analizo. Analizar es deconstruir, es separar en sus partes algún objeto, alguna oración, por ejemplo, en esta cuestión, es estudiarla por sus partes. Bueno, analizo. Ok, ¿qué voy a hacer? Con la primera pregunta, como por ejemplo, digo, what were you doing yesterday at 10 p.m.? Voy a analizar esa pregunta para tratar de descubrir algo importante de ella. Bueno, digamos que ya la leí y por más que le pienso y la veo y la veo y la veo, nomás no sé ni qué estructura gramatical es y para empezar seguramente ni siquiera la comprendo. Ok, alguien quiere entrar, de un segundo, Claudia, ok, admitir, listo. Bueno, leo la pregunta y lo que puedo hacer es lo siguiente. Vean, les voy a presentar una, una, una diapositiva distinta. Aquí enfrente, en esta tablita, tengo, digamos, la suma, el resumen de cada uno de los componentes, cada uno de los temas gramaticales que ustedes fueron aprendiendo desde el inglés 6 hasta este módulo. Donde dice tenses, ahí vienen los temas gramaticales. El present con el verbo to be, el present simple, que es el que habla de rutinas, el present progressive, que es el que habla de acciones que están en progreso, continuas. Tengo el past con el verbo to be, el past simple, que habla de situaciones que fueron hechas en un pasado, el past progressive, que habla de situaciones que estuvieron siendo hechas en un punto en el tiempo pasado, y por último tengo el future, ¿ok? Son todos los temas gramaticales que se supone que ya había. Ahora, en la sección donde dice auxiliaries, tengo, digamos, las cualidades en específicas para poder identificar
cada uno de esos temas gramaticales, algo que las hace peculiares, algo que las identifica y las distingue del resto de las estructuras. Y por último tengo examples. Tengo algunos ejemplos ahí de cómo es que funciona cada una de esas estructuras. Ok, digamos que esas son mis notas de clase, que a lo mejor en algún punto, después de haber visto todos los videos que me dejaron en la plataforma, los que me sugirió el asesor, los que yo mismo consulté, o que la información que quizás yo por cuenta propia tengo ya de años quizás de estudio del inglés, por ahí tengo mis notas. Ok, digamos que estas son mis notas. Justo aquí tengo mis notas. Y si ustedes recuerdan los pasos, que dicen los pasos anteriores, voy a regresar a la diapositiva anterior. Dice analizo, identifico, consulto y respondo. Bueno, a ver, veamos. Voy a analizar las preguntas que tengo ahí puestas por cada uno de sus componentes. Voy a identificar qué componente en específico la distingue del resto. Si leo, por ejemplo, la de present simple, del lado donde están sus ejemplos, digo I am student. Tiene un componente en específico y ese componente es el verbo to be en cualquiera de sus formas, sea is, are o are. Listo, ya identifiqué algunos de esos componentes que la distinguen. Ahora, necesito, si es que tengo mayores notas en mi libreta, seguir estudiando y verificando cómo funciona esa estructura, no solamente en afirmación, sino en negación, sino en pregunta. ¿Cómo se estructura esa oración? Ok, una vez que ya logré eso, lo siguiente es quizás comenzar a dar una posible respuesta a esa primera pregunta. Pero mi sugerencia es lo siguiente, escuchen por favor. Tengo toda mi base de datos donde puedo identificar los tiempos gramaticales y entender cada uno de ellos si es que entiendo mis propias notas. Vuelvo a repetir desde el inicio. Present simple o el present con el verbo to be. ¿Cuáles son sus auxiliares o sus componentes principales que lo distinguen? Es el is, es el are y es el am. Un ejemplo, I'm a student. Present simple. ¿Cuáles son sus componentes principales que lo definen, lo distinguen de otros? Es el do y es el does. Un ejemplo, I always wake up early. Último, present progressive. ¿Cuáles son los componentes principales que lo definen o lo distinguen? Pues tenemos al is, tenemos al are, tenemos al am, más verbos con ing. Un ejemplo, I am studying English. Estoy estudiando inglés. Esos pertenecen a una franja en específico. Si ustedes se dan cuenta, se las puse en verde. Quiere decir que es el presente en tres formas distintas de presentación. Presente con el verbo to be, presente con verbos de acción para hablar de hábitos, de costumbres, y el presente en forma progresiva. Es el presente en tres presentaciones. Pertenece a la línea o al colorcito azul, verde. Me muevo al siguiente. Tengo el pasado. El pasado en tres presentaciones. El pasado con el verbo to be. Sus componentes principales, was y were. Un ejemplo, I was born in Puebla. Yo nací en Puebla. Ahí diría literal, yo fui nacido, yo fui parido, dice otro estudiante en alguna sesión, en Puebla. Ok, tengo uno más, que es el past simple, para hablar de hábitos, para hablar de situaciones, para hablar de acciones, eventos suscitados en un pasado. Su particularidad o su ingrediente principal que lo distingue es el did. Y digo un ejemplo, I lived in Puerto Vallarta. Yo viví en Puerto Vallarta. Último, por lo menos de esa sección, past progressive. Componentes principales que lo distinguen, lo hacen diferente de otros. Tenemos al was, tenemos el were, más verbos con ing. Un ejemplo, I was working in a factory. Yo estuve trabajando en una fábrica. Todos ellos pertenecen a la sección de pasado. El pasado en tres presentaciones, en tres formas distintas. Pasado con el verbo to be, pasado en forma simple, pasado progresivo. Último, el future. Está en sección rojita. Y del future tengo dos principales, o más dicho, los principales, los que existen de forma clara, con estructura clara de futuro, es el will y es el be going to. No obstante, dentro de esta unidad, de la última que aprendieron de la semana anterior, les agregan ahí también el would like to, que en algunos otros libros, en algunas otras unidades, en algunas otras áreas de estudio, en ocasiones no aparece en esa sección. Aquí se los pusieron para el would like to, porque pues, tiene también cierta función por ahí. Bueno, tres componentes ahí. Características del future, que tenemos al will, que será su auxiliar principal, tenemos el be going to, que es para el futuro idiomático, para hablar de planes, y tenemos el would like to, para cosas que desearíamos, que nos gustaría que sucedieran de manera pues un tanto hipotética. Ejemplos de cada uno de ellos. Con el will, I will study another language. Yo estudiaré otra lengua.
Con el be going to, I am going to live in another state. Yo voy a vivir en otro estado. Con el would like to, I would like to study a major in Argentina. Me gustaría estudiar una carrera, una especialidad en Argentina. Tres ejemplos, cada uno de ellos pertenece a cada uno de los componentes que conforman al future. ¿Ok? Digamos que con esto tengo ahí todas las notas que quizás necesito para identificar cosas que tienen que ver con cada una de las preguntas. Entonces, vuelvo a lo que tenía. Analizo, identifico, consulto y respondo. ¿Qué hice? Si ya tengo mis notas y quizás las puedo traer a la mano, veo la primera pregunta y veo, What were you doing yesterday at 10 p.m.? Okay. Antes de responder, antes de volverme loco, antes de darle respuesta, primero identifico el tiempo gramatical, veo mis notas, veo que tiene el where. Hay dos posibilidades, puede ser pasado simple o quizás puede ser pasado progresivo. Necesito ver qué otro ingrediente tiene. Tiene el where y también tiene un verbo que tiene ing, o sea, tiene el where e ing, cumple con las cuestiones básicas para etiquetarlo como pasado progresivo. Listo, ya tengo el primero, ya identifiqué su primer componente. Segundo, where did you live? ¿Dónde viviste? O dónde vivías, dirán algunos otros. Ok, lo analizo, lo entiendo y me acuerdo que el profe, que los videos, que el asesor, que la plataforma me señaló que el did es para señalar a los pasados y el did solamente existe en negación y en pregunta. Mis notas también lo ratifican, entonces ya identifiqué el de abajo es pasado simple. Ahí tendría que ser el pasado simple, hay un errorcito. Pasado simple. Sigo leyendo y encuentro que donde dice what do you do in your free time, tiene un componente en específico que es el do, Y si es que me acuerdo de las notas que tengo, de los videos que vi, donde me hablan que el do y el does pertenecen a una estructura en específico y por lo regular habla de hábitos, de costumbres y narra o cita cosas del presente, ya desde ahí tengo mi respuesta. Eso pertenece al presente simple. Sigo leyendo y digo, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? Voy a ver mis notas, veo por ahí donde encuentro el is, me doy cuenta que aparece quizás en presente con verbo to be o en presente progresivo, pero necesito diferenciar esos dos. Veo si tiene ing, no tiene ing, entonces no es progresivo. El único que me resta es el presente con el verbo to be. Ok, ese es presente con verbo to be. Listo. Sigo leyendo. What are you doing to overcome those difficulties? ¿Qué estás haciendo para sobrepasar, para superar esas dificultades? ¿Qué estás haciendo? Ok, veo, tiene el are, dos posibilidades, está en presente, ok, pero ¿qué tipo de presente? ¿Simple con el to be o presente con el progresivo? Veo si tiene otro componente que lo distinga. Tiene el ing por ahí, doing, listo, ese es presente progresivo, lo etiqueto, ya llevo 5 etiquetados. Sigo leyendo y digo, what would you like to work on? ¿En qué te gustaría trabajar? Good you like, ok. Tiene una estructura de pregunta, por eso es que se mueve el good al principio. Veo mis notas, veo que sí corresponde al good you like o al I would like to. Sé que es ese componente, listo. Le pongo adelante como se supone que tendría que ser respondido, por lo menos con la etiqueta que lo identifica, listo. Sigo leyendo, le digo, what challenges will you have to face or to achieve your goal? ¿Qué ventajas o desventajas te enfrentarás para lograr tus metas? Tiene el will, desde que ya lo leí tiene el will. Ya ni siquiera tengo que hacer tanta ciencia porque ya encontré ahí el will. Eso quiere decir que cualquier respuesta que yo deba emitir tiene que tener el will. Listo, le pongo ahí que es uno de los futuros, le pongo will. Voy con la última. What are you going to do next year? ¿Qué vas a hacer el próximo año? Ok. ¿Qué vas a hacer el próximo año? Tiene el going to. Ok, voy a ver mis notas, me doy cuenta que sí cumple con los componentes, tiene el going to y tiene el are, que sería el be conjugado. What are you going to do next year? Eso se responde con el be going to. Listo, pongo sus etiquetas adelante de cada uno de estos componentes. Listo, ¿qué hice? Identifiqué. ¿Qué hice? Analicé cada uno de los componentes para poderlos identificar. Ya consulté mis notas, por eso yo sí consulto, ya revisé cada una de las cosas que necesito para poder dar respuesta. ¿Y qué me falta por terminar o por concluir? Pues dar respuesta. Ahora, una vez que ya logré de alguna manera identificar, voy, verifico qué tipo de respuesta me pide, si es afirmación, si es negación,
si quiere que quizás haga una pregunta, ¿qué me está pidiendo en específico la indicación en el tiempo que me lo señaló? Digo, por ejemplo, what were you doing yesterday at 10 p.m.? Dice que eso es en progresivo, ok, voy a notar mi respuesta en progresivo, pero en pasado progresivo. Y la posible respuesta sería, I was playing soccer. ¿Hay concordancia? Sí. Tiene por allá el what were you doing y te estoy diciendo I was playing. Hay ing, hay verbo to be. En ambas aparecen las componentes. ¿Listo? ¿Hay concordancia? Bien. Sigo leyendo. What did you live? O where did you live? ¿Dónde viviste? Ok, tiene el did, pero el did sé que es para pregunta y solamente negaciones con el not, dos opciones. Pero me está preguntando que dónde viví. Quiere decir que tengo que poner el verbo en pasado porque sigue la regla del pasado simple. Ok, I live in Puebla. Yo viví en Puebla. Sigo tratando de responder. What do you do in your free time? ¿Qué hacías o qué haces en tu tiempo libre? Ahí tengo otro tipo de pregunta. I always, I always play soccer. Yo siempre juego fútbol. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? My name is Daniel. What are you doing to improve your English? ¿Qué estás haciendo para mejorar tu inglés? I am taking extra classes. Estoy tomando clases extras. What would you like to work in? ¿Dónde te gustaría trabajar? I would like to work in Argentina. Me gustaría trabajar en Argentina. What will you do there in Argentina? I will work as a teacher. Trabajaré como profesor. What are you going to do next year? ¿Qué vas a hacer el próximo año? I am going to study another language. Ahora, cambié un poquito las preguntas y aunque las haya yo cambiado, lo único que se debe de mantener o lo principal que debe de mantenerse es la concordancia gramatical. Si ustedes ven las respuestas, cada una de ellas tiene concordancia gramatical con la pregunta. Eso es justo lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, vuelvo a repetir, ¿cuál es mi recomendación antes de que y quieren hacer todo así rapidísimo? Primero identifiquen cada tiempo gramatical que está inmerso en cada una de las preguntas. Vean sus notas, consulten cada una de sus notas. Una vez que ya las hayan identificado, hayan identificado los tiempos gramaticales, procedan a responder y ya así reducimos la posibilidad de un fallo mayor y seguramente estarán más cercanos de poder hacerlo de manera correcta. Hasta este punto, ¿alguna duda, alguna pregunta? Quienes estamos por aquí, que somos cinco, Karen, Irene, Claudia, Marlene y Sofía. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Poder escucharlos. Claudia dice todo bien y Karen dice ninguna gracias. Thank you. Ok, thank you. Muy bien. De nada, Marlene. Dice Sofi, las fotografías que se solicitan pueden ser de internet. Sí, no hay ningún problema con las fotos. Ahí les piden que pues sean pues lo cercano a ustedes, es decir, que se relacionen con, con cada uno de ustedes, porque se supone que es su biografía, pero nos dan la opción como asesores de darles la oportunidad de que las fotos, las imágenes que ustedes pongan, no sean exactamente de ustedes, mientras tengan concordancia con lo que se solicita. ¿Ok? No sé si por ahí les dice que pongan una foto de ustedes cuando eran niños, pues obviamente no van a poner una de adulto, sino algo que se asemeje a un niño, algo que tenga relación. Es que no tengo muchas del pasado. No, no te preocupes, mientras tenga relación con lo que estás narrando o señalando, va a estar muy bien, ¿ok? Yo lo que me enfoco por primera cuenta es ver el contenido. Una vez que veo que el contenido está muy bien, ahora le damos pues ese valor agregado con el formato, no a la inversa, ¿ok? Entonces, si ya tienes el contenido bien, nada más hay que checar qué le resta a tu trabajo para poderle dar pues, ese valorcito agregado. No me enfoco en sí en el formato, obvio sí cuenta, pero no es en sí desde ya lo que da tu calificación alta. Muy bien, sigamos. Ya trabajamos con el proyecto integrador, sí, el proyecto integrador. Y si es que, me estaba yo brincando una diapositiva, y si es que aún así ustedes no han identificado cada uno de los componentes que ya les señalé, hay algo más sencillo y aunque ustedes no lo crean. Cuando lean su proyecto integrador, el proyecto integrador por sí mismo, desde sus encabezados y subtítulos, les señala el tiempo gramatical que tienen que utilizar. Estos son los títulos o subtítulos. My past, my achievements, my present and what I want to accomplish, my future and my goals and plans. Desde ahí les está diciendo qué tiempo quiere. Este es pasado, esos dos juntos, este es presente, ese del medio y el último es futuro. Estos títulos o subtítulos aparecen en cada uno de sus componentes del proyecto integrador. Ya desde ahí tienen a manera de resumen
qué es exactamente lo que les está pidiendo en cada uno de esos apartados. Los dos primeros, my past and my achievement, están en pasado. Ya nomás es cuestión de que averigüen qué pasado, el simple, el pasado con el be o el pasado progresivo. El de en medio, my present, desde ahí dice my present. What I want to accomplish, my present está en presente. Ahora es cuestión de averiguar si es presente simple, si es presente con el to be o si es presente con el progresivo. Y el último está en future. Cuestión de averiguar si es el future con el will, si es el future con el be going to, o si deben utilizar el would like to. ¿Ok? Pero desde ahí, desde que ustedes lean cada uno de los subtítulos de su proyecto integrado, ahí ya tienen de entrada qué estructura gramatical les está pidiendo para responder. Ahora algo importante, recuerden que tienen que ser respuestas completas, como las que acabé de dar. Yo más algo, es decir, un sujeto más su verbo más el complemento. No solamente pongan verbos y digan correr, jugar, caminar o cosas como esas. Tiene que haber una idea completa, ¿ok? No solamente verbos ahí puestos. Les contaré algo que nos pasó en algún momento. A alguien se ve que ya tenía tiempo, pues no sé qué le había pasado, se retrasó, no sé qué le sucedió. Sus actividades integradoras fueron buenas, pero cuando entregó su proyecto integrador, no sé qué le sucedió, y el proyecto integrador no cumplió, solamente puso verbos, una palabrita por ahí, y así lo envió. Ya le puse ahí la nota que pues no cumple con lo mínimo, de hecho hasta el audio se lo olvidó enviar, no cumple con lo mínimo, lo bueno que le dio tiempo a enviarlo porque lo envió como un jueves por ahí me parece, y me pidió apoyo, le di una extensión de tiempo dentro de esos 7 días, porque recuerden que cuando se acaba el tiempo ya no hay manera de poder apoyar, pero dentro de esos, en esta última semana, aún podemos apoyar. Entonces, le di la extensión de tiempo, le expliqué qué era lo que tenía que hacer en cada apartado, que evitara solamente poner palabras así aisladas, sino oraciones, porque lo estamos evaluando con estructuras gramaticales. Entonces, pues ya pudo cumplir con su trabajo, al final obtuvo una nota pues un tanto buena. Bueno, últimos dos componentes de su proyecto integrador. Tienen una sección donde tienen que poner ustedes una especie de reflexión, una especie de conclusión, digamos, de lo que aprendieron durante el módulo. Y si ustedes gustan, quizás, y de hecho la indicación más bien lo dice, es durante ambos módulos, lo que ustedes fueron aprendiendo en el módulo 6 y en el módulo 7. Es en inglés, ¿eh? No es en español, completamente tiene que ser en inglés, ¿ok? Es una reflexión de ambos módulos que aprendieron. Dicen en alguna otra generación que se podían hacer una especie de resumen específico de cada punto gramatical. Les dije que sí, que no había ningún problema, mientras no nada más enlistaran los puntos gramaticales y pusieran yo aprendí pasado, presente, futuro. Obviamente eso no es evaluable porque no hay una reflexión en sí, ¿ok? Tiene que haber una reflexión de cada uno de esos componentes que fueron aprendidos. Última sección. Y en la última, ya saben ustedes, tienen que volver a enviar un audio. Este audio les pide algo en específico. Hay que grabar los componentes de dos áreas, que es el área o el punto A. Ahí verán su proyecto integrador que dice ahí punto A y punto B. Esos dos apartados son los que tienen que grabar, que prácticamente son todas sus preguntas más su reflexión. Ahora, les pide un tiempo en específico que son 2 minutos. Yo tengo claro que en muchas ocasiones no podemos llegar, o más bien nos excedemos del tiempo. Entonces no hay ningún problema si se exceden del tiempo, como ya lo he mencionado en otros trabajos, mientras no sea un audio de 15 minutos, 20 minutos, pues no, que se excedan, pues yo creo que exagerado un par de minutos más, y ya con eso tendrán tiempo suficiente para poder enviar su audio. Entonces el tiempo tampoco sería un problema en este aspecto. ¿Ok? Perfecto. Ese es su proyecto integrador. ¿Qué más tienen que hacer ustedes? El foro de integración. Esta situación con el foro de integración es pues, un tanto interesante porque es la parte en la que la mayoría de estudiantes tiende a mostrar un poquito de menos responsabilidad. Es decir, solamente tienden a participar una, dos, y ya en menor grado tienen las 4 participaciones, digamos, más alumnos, no sé, de cada 10, a lo mejor 4 o 5 llegan a tener las 4 participaciones, el resto entre una, dos o tres participaciones. Entonces, es en este apartado donde tienden a tener pues, un poquito de menos calificación. Ahora, ¿qué les pide cada uno de estos apartados de su foro de integración? Por primera cuenta les pide 4 participations, 4 participaciones, 4, ¿ok? 4 participaciones y van de la siguiente manera. So the first one has to do with kind of writing that has to do with your with an important event in your life.
El primero tiene que ver con la redacción de un evento importante, algo que les haya pasado en su pasado, una dificultad que pudieron sobrellevar y cosas así. Hay que redactar algo como eso, ya les dejo un ejemplo, si es que no lo han hecho, chequen por ahí el foro de integración, ya tengo ahí un ejemplo, lean las indicaciones, pero en esencia lo que tienen aquí, dice ahí, comparte una situación del pasado en la que tuviste dificultades. ¿Cómo vives ahora? Ahora que ya lo has separado, pues cómo andas, cómo estás, y algún propósito hacia el futuro con respecto a esa situación. Redacta algo sobre eso. Ya les dejé un ejemplo allá en el foro de integración. Vean cómo lo redacté, si es que quieren guiarse de ahí o si quieren llegarse o hacer otro tipo de formato, adelante, no hay ningún problema, mientras cumpla con este primer requisito. Segunda participación. Y es una participación prácticamente por momentos, ¿eh? Me refiero a que la primera, listo, acabo de redactarla y la envío. Ya tengo un primer momento. La segunda es hacer preguntas a algún compañero. A algún compañero le debo hacer preguntas con respecto a alguna historia que haya él ya redactado. La leo, veo, me interesa saber más, me interesa conocer cómo la superó, qué más vivió, no lo sé, algo. ¿Y qué voy a hacer ahí? Preguntarle. Llevo dos participaciones. Redacto y envío mi participación. Llevo dos momentos. ¿Ok? Tercer momento, respondo las preguntas que me hayan hecho, que me hayan formulado. Ahora, si no les formula ninguna pregunta, porque tiende a suceder mucho que de pronto son varias personas que no reciben preguntas de ningún otro compañero. Mi sugerencia es que ustedes mismos se creen sus propias preguntas. Pregúntense hacia ustedes mismos. Dicen en el otro grupo, y si mejor no le pregunta a nadie, me pregunta a mí mismo, no, porque también es evaluable. Ustedes sigan las indicaciones claras como están. Es decir, si te dice que le preguntes a alguien más, pregúntale a alguien más. Si no sucede que tú llegues a tener preguntas de alguien más para contigo, créate tus propias preguntas, ¿ok? Y respóndelas. Ahí llevarás quizás una participación hasta extra, si lo ves de esta manera, si es que lo haces en otro instante, en otro momento, ¿ok? Responde tus propias preguntas. Última participación. Haz una conclusión acerca de lo que aprendiste durante este foro. Ahora, de todo lo que estuviste haciendo durante la semana de integración en este foro de integración, haz una conclusión de todo lo que hayas aprendido, quizás de lo que los demás dijeron, quizás de que algo se te quedó en la mente de lo que más, de lo que alguien más vivió, o quizás de lo que tú mismo redactaste, que de pronto se te hizo venir a la mente varios momentos que ya tenías olvidados. Haz una conclusión, una especie de reflexión también de las cosas aprendidas en el foro. 4 participaciones. Me dicen en otro grupo, en otra generación, que qué sucede si llegan a tener más participaciones, si son penalizados, si se permite todas y cada una de las participaciones que ustedes gusten y manden. En alguna generación me tocó que un estudiante tuvo alrededor de 30 participaciones, estuvo ayudando a casi todos sus compañeros a hacerles preguntas. Era muy bueno con el inglés, entonces decidió ayudarlos, se metió, vio que no les habían preguntado y me parece hasta él mismo lo dijo en algún momento en un mensaje por ahí en el mensajero, que le habían comunicado a sus compañeros que no les habían preguntado, no sé si tuvieron alguna reunión con el ADD o algo así, y pues les pidieron que por favor ayudaran. El chiste es que ayudó, y cuando me metí a ver para poderlo calificar, desde el inicio vi el número de participaciones que tenía, ya las fui viendo cada una de ellas. Obviamente desde la entrada, al ver su número de participaciones, es obvio que tiene pues, una nota alta. Ahora es cuestión de ver qué calidad de participación tiene cada una de ellas, pero siéntanse libres de poder apoyar, de poder participar tantas veces como ustedes deseen, ¿ok? Eso es en cuanto al foro de integración. ¿Alguna duda, alguna pregunta en cuanto al foro de integración? Te escucho, Claudia. Ah, ya. Justo diciendo que es la marca. O sea, no le dejes solamente decir, no sé, The Brother, o no solamente dejes la palabra brother, sino adelante o atrás, o anticipas su introducción de esa palabra y dices a la marca llamada Brother. No sé si me explico. No solamente la menciones porque se podría quedar como eso, sino señala que es una marca. Justo eso, introdúcela o menciónala después.
Exactamente, exacto, exacto. Así es justo. O la compañía que fabrica se llama Brother. Algo que dejen claro que esa palabra en específico no se refiere en sí a un miembro de mi familia, sino es una compañía. Sí, sí. No, de nada, Claudia. ¿Alguien más? De los que estamos aquí presentes, ¿alguien más? Nadie más, ¿verdad? Alguien más escribió, bueno, me parece aquí que alguien mandó, dice, no, ok, tiene que ver con participaciones anteriores. Em, ok, dice las fotografías, es que no tengo mucho, muchas gracias por la información. Ok, dice ninguna duda por mi parte, muchas gracias, ok, Sophie, thank you. Muy bien, pues bueno, ese es el foro de integración. Alguien levantó la mano, Claudia, te escucho. Sí, sí, hoy sí, cuando termine. No, de nada. Cumplimos con el foro de integración, ok. Seguimos con el Learning Forum, el foro de aprendiendo. Ahora, este no es evaluable en sí, es decir, no les arroja una calificación por sí misma el apartado, no van a encontrar al final foro de integración 10, no aparece una calificación, pero es lo mismo que les he venido diciendo a lo largo de las sesiones. Yo entro a ver cuántas participaciones tienen, qué tanto hicieron, y lo tomo en consideración para con su calificación y, por ejemplo, sobre todo en el proyecto integrador o en las actividades integradoras, ahí les coloco si de pronto su calificación tendría que haber sido pues un 6 porque a lo mejor cumplieron con lo mínimo, van a terminar teniendo un 7 y van a terminar teniendo un 8 que me pasó en alguna ocasión, hubo ahí un reclamo, no tanto reclamo, sino quizás fue sorpresa de la persona que recibió la calificación, tenía 8 y me dijo que por qué, si pues, se dio cuenta que tenía varios errores y ya le señalé que estuvo activa durante toda la semana trabajando en el foro de aprendiendo, estuvo activa participando, entonces pues es obvio que también tiene que ser reconocido su trabajo, entonces por eso es que también se le agregó pues un poco de calificación. Eso se nos deja opcional, es decir, no hay una regla en sí que nos diga, prepalina, pones un punto, quítales un punto, no, nada de eso, pero se nos deja a nosotros como asesores la posibilidad de poder hacer eso, y en mi caso yo suelo hacerlo, ahí se los agrego ahí en sus calificaciones. Entonces yo les invito a que en el foro de aprendiendo atiendan a los apartados que se les están señalando, y sobre todo son dos en específico, dicen las instrucciones. ¿Ha cambiado tu opinión sobre la utilidad de una segunda lengua con respecto a lo que pensabas antes de estudiar el bachillerato en este caso? Es decir, todo este tiempo que has estado estudiando inglés desde el 6 en el 7 en cuanto a los módulos, ¿ha cambiado tu opinión? Quizás antes decías, no, qué flojera, aprender inglés es lo peor de la vida y cosas así. Yo les decía a muchos estudiantes, aprender inglés no solo y únicamente, y no solo inglés, sino cualquier idioma, no es solo y únicamente para hacer uso de él, sino es gimnasia cerebral. Permite que nuestras conexiones del cerebro, o permite que tengamos mucho mayores conexiones en nuestro cerebro. Aunque ustedes no lo crean, hay estudios, buscan ustedes mismos si gustan en internet y encontrarán los estudios que se hacen a través de o en beneficio o con relación a cómo nos beneficia el aprendizaje de alguna segunda lengua, tercera, cuarta o cualquier otra lengua, que de pronto no vamos a ser tan hábiles utilizando el idioma, pero creó algo en nuestro cerebro, aunque ustedes no lo crean, estuvo ahí forzando a nuestro cerebro, sobre todo cosas que se nos dificultan. Si retan a nuestro cerebro, la mayoría de personas, neurólogos, neurolingüistas, señalan que es muy bueno meterse a ello porque nuestro cerebro tiene que estar en constante trabajo para retrasar algunas cuestiones como el Alzheimer y cosas como esas. Hay estudios también que estudiar una segunda, tercera o una lengua ayuda también para retroceder si es que iba a aparecer en algún momento el Alzheimer, ayuda también para eso, muchas otras cuestiones en cuanto al cerebro. Entonces, quizás no de lleno en que voy a utilizar el idioma, pero en algo me está ayudando. También les pide una segunda cuestión. Pregunten a sus compañeros y compañeras sobre sus respuestas y recuerden ser respetuosos en todo momento. Es decir, que de lo que sus compañeros hayan aportado, si es que a ustedes les causa pues un poco de curiosidad, quieren indagar más, se les invita a que interactúen también con sus compañeros, siempre de forma respetuosa. Si va a haber alguna corrección para algo que haya
compartido el compañero, háganlo de manera respetuosa, guardando cada uno de las etiquetas que ustedes ya conocen bien en cuanto a la interacción en redes sociales, en la plataforma y cosas así, llévalas a cabo, por favor. Entonces yo les invito a que se hagan presentes en este foro, aunque no es por sí mismo, no les arroja por sí mismo una calificación, ya saben que lo tomo en consideración, háganse presentes por ahí para ir concluyendo con este apartado. Último apartado es el de la autoevaluación, ¿ok? No creo que esté tan complicado este, eh, pues prácticamente como en la misma palabra lo dice, serán ustedes los encargados de autoevaluarse, y cuando ustedes ingresan al apartado de autoevaluación van a encontrar justo lo que tienen aquí enfrente, que les dice: felicidades, han concluido el módulo Mi vida en otra lengua. Y les dice algo importante abajito: reconocer los aprendizajes adquiridos y que tanto se han desarrollado las competencias. De eso va, o para eso tiene relación su autoevaluación, que sean ustedes capaces de reconocer todo lo que hayan aprendido y todo y cada una de las competencias que en teoría o si de hecho se hayan desarrollado en ustedes, sean conscientes de ellas. Quizás cuando ingresaron al módulo, de pronto ni siquiera sabían que existía el verbo to be. Y hoy en día ya lo diferencian, ya saben qué es el is, el are o el am, y seguramente ya por lo menos sabrán decir I am student, ok. ¿Me servirá con eso para vivir en Estados Unidos, en algún otro país? Quizás no, pero deja algo en claro en mi mente, que ya puedo ir asimilando ciertos conocimientos y con base en ellos puedo seguir construyendo, ¿ok? Hagámonos conscientes de lo que ya sabemos. Tengo una duda, asesor. La autoevaluación son preguntas abiertas. Son de opciones múltiples, por ahí tienen también opción múltiple. Las indicaciones que les dan la autoevaluación les dicen que antes de responder hagan sus notas, escriban ahí en su libreta o en algún documento en Word y después las peguen. Entonces hay opciones múltiples y cosas como esas. ¿Aún no han entrado a la autoevaluación? ¿Todavía no les permite accesar a la autoevaluación? Yo lo hago al final. Ah, ok, Sofía. Pero sí, es prácticamente eso, lo que te señalo. Tienes opciones múltiples, preguntas. Creo que sí aparece una que otra pregunta abierta. Entonces, pero pues tampoco es cosa del otro mundo. Si se les presenta la oportunidad. Sobre todo, me preguntaba un estudiante hace tiempo que quería hacer algunas sugerencias. Yo creo que estaba un poquito perdido de algunas cuestiones, ya después lo pude guiar. Hacer algunas sugerencias con cosas de la plataforma, cosas así. Entonces le decía yo con quién podía dirigirse. Entonces, si ustedes piensan que por aquí va a aparecer este tipo de cuestiones, no es el área en sí. eh, Tendrán otro tipo de espacios para donde dirigirse. ¿Ok? Perfecto. Ese es la autoevaluación. Pues bueno, estamos en el área de dudas o preguntas, tiempo de hacerse presentes para yo saber si tienen alguna duda, alguna pregunta. Los escucho para ir concluyendo nuestra sesión número 7. Claudia, te escucho. Dime. Gracias, Claudia. Te agradezco mucho tus palabras. Pues dirán hoy en día con estos memes de, pues se hace lo que se puede, hay humildemente, me decía otra estudiante también. Agradezco mucho tus palabras y pues para eso estamos prácticamente aquí, para eso nos contratamos, para eso estamos aquí en Prepa en Línea C. No vengo solamente a cobrar y cosas como esas, que en alguna ocasión me tocó algún estudiante que se molestó un poco con algunas cuestiones. He señalado yo algunas otras cosas, señalando justo lo que a ustedes les digo desde el inicio. Nuestra labor es como asesor. Yo conozco cómo dar una clase porque soy docente desde hace años, pero hay unas cuestiones que la misma plataforma les va dando. Y por lo mismo lo de los videos que tú me señalas,
Me pasé un buen de tiempo indagando y revisando videos que fueran un tanto más asequibles para que ustedes pudieran entender el punto de gramática, porque sobre todo va con relación a que no necesitan tanta información en su cerebro, sino lo que necesitan es justo lo que les pide la pregunta. Y vuelvo a repetir lo que he estado diciendo desde el inicio. Si la pregunta te dice, ¿qué hiciste ayer? Solamente responde, jugué. Si la pregunta te dice, ¿qué vas a hacer mañana? Y voy a jugar. No necesitas mayor cosa alrededor. Y por eso es que ese video, por ejemplo, el de este personaje de Francisco Ochoa, que es colombiano, el profesor, va al punto, pone algunas cosas quizás extras, pero va justo a lo que ustedes necesitan y requieren. Y si ya les dejó algo en la mente, si ya los está motivando a continuar con el proceso de aprendizaje del inglés, no lo dejen. El día viernes, de hecho, tengo una sesión con ustedes y va dirigida hacia recomendaciones de recursos digitales para continuar con el aprendizaje del inglés, que hoy en día tenemos mucha información a través de redes digitales y por ahí justo podemos seguir con el aprendizaje. En muchas ocasiones, aunque ustedes no lo crean, ni siquiera necesitan de cursos extras, ni de meterse a Quick Learning, ni estudiar en Harmon. La misma tecnología hoy en día nos da todo lo necesario para seguir aprendiendo por nosotros mismos. Simplemente es buscarle por dónde para poder hacer. Un gusto, de verdad. A ustedes, dice Sophie. En mi caso, yo estoy de acuerdo con mi compañera. Creo que voy a extrañar el módulo de inglés. Hasta ahora son los módulos que me parecieron más fáciles y eso gracias a los asesores. Somos afortunados de haberle tenido como asesor. Agradezco mucho tus palabras, Sophie. De verdad, agradezco muchísimo. Y nuevamente, pues a ti reiterarte la voluntad para siempre ser partícipe. Creo que eres de las personas que más participaste, sobre todo en cada uno de los espacios donde debiste hacerlo. Tienes bastantes participaciones y obviamente también en tus notas se ve reflejado cada una de tus aportaciones. Entonces yo te invito a que continúes con ese mismo entusiasmo, y no solamente para con el inglés, sino prácticamente para todo tu recorrido en cuanto a Prepa en línea CEP, que faltan bastantes módulos, y no solamente para con Prepa en línea CEP, sino prácticamente para todo y cada una de las cosas que hagas en cada uno de los ámbitos de tu vida, en el personal, en el profesional, en el laboral, que sigas mostrando esa disponibilidad, esas ganas de seguir aprendiendo, es muy importante, sobre todo para nosotros mismos como personas, aunque ustedes no lo crean. Yo les decía a algún otro estudiante, yo trabajo mucho con cuestiones de inteligencia emocional, por cuestiones propias de ciertas áreas donde trabajo, y siempre les hago el señalamiento que es muy importante trabajar en nuestra inteligencia emocional, porque podemos tener una inteligencia cognitiva muy alta, es decir, ser hábiles y ser casi Albert Einstein, y crear o deshacer o hacer con teorías, con teoremas y cosas como esas. Pero aunque ustedes no lo crean y la misma historia se los puede dejar ver, pueden ustedes darse cuenta que de pronto, si no tenemos esta inteligencia emocional desarrollada, termina eh, llevándonos al fracaso. Vean historias de personas que cognitivamente fueron muy hábiles, su IQ era súper alto, pero emocionalmente eran unos niños aún, no habían desarrollado una inteligencia emocional pues un tanto buena, y pues eso los llevó a la derrota. Entonces, algunas personas, les decía yo en otro módulo, dense cuenta, hay muchas personas que su inteligencia cognitiva, a lo mejor no saben matemáticas, química, física, o son muy limitadas en cuanto a conocimientos como esos, pero han salido adelante en la vida porque su inteligencia emocional es súper, mega, ultra, hiper fuerte. Trabajen en ella, trabajen en esa parte, busquen ahí información si ustedes la requieren, pónganle por ahí inteligencia emocional y entérense de qué va la inteligencia emocional. Les servirá de mucho, no solamente para concluir sus estudios, sino como personas prácticamente estar en paz con uno mismo, que eso significa la felicidad, era algo teórico. Dice por aquí Karen, totalmente de acuerdo con mis compañeros, módulo 6 y 7 fueron de los más fáciles, al menos para mí, ustedes son gracias, excesivo. Gracias Karen, agradezco tus palabras, de verdad, igual te reitero que, o más bien yo te señalo que, o te invito más bien a continuar estudiando y que estas habilidades en cuanto al dominio del inglés sigan creciendo. Marlene, el mejor asesor que he tenido es una vocación. Agradezco mucho, me van a hacer llorar el día de hoy. Agradezco mucho sus palabras, de verdad, un agradecimiento enorme. Y vamos cerrando nuestra sesión del día de hoy. Si gustan acompañarme el día viernes, será de igual manera en la mañana. Es acerca de recursos digitales para continuar con el aprendizaje del inglés. No hay en sí ninguna clase el día viernes en cuanto a algún tema gramatical, solo hay únicamente sugerencias y presentarles algunas páginas web y aplicaciones que ya les he puesto en las recomendaciones, pero también ahí ustedes pueden encontrar el día viernes para que sepan cómo funciona, qué provecho les pueden sacar y que por ustedes mismos continúen con su proceso de aprendizaje del inglés. Es a las 10 de la mañana, es el viernes.
será nuestra última sesión para podernos despedir. No obstante, también los puedo apoyar el día viernes con alguna duda, alguna pregunta que surja en estos días para que puedan ustedes concluir su módulo de mejor manera. Y de igual manera, están los medios, están los canales abiertos para poderme contactar y que pueda yo apoyarlos de aquí al cierre de nuestro módulo. Si no hay ninguna otra duda, ninguna otra pregunta, agradezco enormemente sus palabras y les deseo lo mejor. Nos estamos viendo el día viernes puntuales. Hasta luego. Bye bye.